Buenos días, alumnos de sexto B. Vamos a seguir con la clase. Estábamos hablando justamente de los gobiernos democráticos y militares en el Perú. Vamos a hacer justamente una secuencia de los gobiernos que hemos pasado. No hablamos de lo que ocurrió en 1930. Vamos a hablar de un gobierno que también ya hemos visto, que fue un gobierno de revolucionario, ¿no? Yo les voy a hacer una remembranza verdaderamente de lo que pasó, ¿no? Recuerden, el último que vivimos fue afectada la democracia fue el autogolpe, ¿no? Que hizo el ingeniero o el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Que se fue contra el acto de la Constitución cuando sencillamente cerró el Congreso, ¿no? Fue el 5 de abril de 1992, ¿no? Donde prácticamente fue un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, la historia prácticamente de la democracia en el Perú ha sido bien afectada, ha sido accidentada, porque hemos visto que en el proceso alumnos en el proceso ha habido gobiernos con autogolpes, con golpes militares, con aristocráticos, con gobiernos civilistas, con gobiernos democráticos que de alguna manera u otra han afectado, ¿no? Y nosotros justamente hoy día vamos a ver esa recopilación de estos golpes, de estas formas que han atentado contra la democracia. Ustedes mismos lo han dicho, ¿no? La democracia es cuando el pueblo, que somos nosotros, elegimos voluntariamente al candidato que queremos. ¿Ok? Y gana el que mayor puntaje ha hecho, el 50% más un voto. Esa es la persona que gana, pero es elegido por... De repente a mí no me parece bien el que ha ganado, pero si el pueblo lo ha elegido, tengo que respetar. Eso es la democracia. La democracia es una libertad de expresión. La democracia es cuando las personas se les respeta su Estado de Derecho, donde las personas tienen derecho y se pueden expresar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, desde el año 1821 hasta 1845, los primeros años que pasó nuestra república, recuerden desde la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821 con el protectorado de don José de San Martín. A ver un ratito, chicos. A ver, Ventura. Claro, sí, Ventura. No pagas tu cámara. Ok, Juan, ya sé que tienes boletín. Muy bien, muy bien. Entonces, de los primeros años de la República, justamente se caracterizaban por una lucha constante, ¿no? O una lucha constante, ¿por qué? Porque muchos de los sectores, muchos de la clase popular buscaban, muchos de la clase de poder buscaban sus necesidades y muchas de las clases aristocráticas, muchas de las personas de poder justamente querían obtener poder, o sea, que querían tener el gobierno. Por eso que de 1821 hasta 1845 hubo 53 gobiernos y 6 constituciones, ¿ok? 6 constituciones, han aumentado más, ¿no? 6 constituciones. Por ejemplo, tenemos que remontarnos al gobierno antes de llegar acá, antes de llegar al gobierno revolucionario, tenemos que remontarnos al gobierno, dentro del gobierno, ¿no? De José Balta, el golpe militar de los hermanos Gutiérrez. Y eso ocurrió en 1872, ¿no? Cuando sencillamente se sublevaron, ¿no? Y realizaron un golpe militar, ¿no? Que incluyó el asesinato de ¿quién? ¿Quién gobernaba? Acabo de mencionarlo. ¿Quién gobernaba? Alumnos. ¿Quién gobernaba? Balta, pues. José Balta. Fue asesinado. Sin embargo, la rebelión de los hermanos fue repudiada justamente por el pueblo. El pueblo no lo aceptó. No lo aceptó. ¿Ya? Y finalizó justamente también en esa revolución, lo hablamos en clase, con la muerte de los hermanos, ¿no? Quienes resultaron colgados justamente en las torres de la Catedral de Lima, ¿no? Como una evidencia clara de la que la gente no estuvo de acuerdo con este golpe militar y donde trajo como consecuencia la muerte del presidente José Balta, ¿no? ¿Ok? Tenemos también la rebelión de Cáceres y Piédola, recuerden, el famoso montonero de Piédola, ¿no? Andrés Avelino Cáceres tiene justamente dentro de sus formas, ¿no? Su forma de él, después considerado uno de los principales héroes, ¿no? Avelino Cáceres, en su historial tiene varias rebeliones, ¿no? Insurrecciones cuando se levantan en contra o en beneficio del pueblo, ¿no? Cosa que no es lo recomendable, alumnos, porque recuerden bien que cuando hay una democracia debemos respetar, ¿no? Las formas de gobiernos que se puedan dar, ¿no? Pues, imagínense, ¿no? El día de ayer escuché en la noticia una congresista que dijo que si sigue la situación, la situación como está, y que ella estaba de acuerdo de alguna manera u otra con las revoluciones que hicieron los terroristas. Yo no estoy de acuerdo. Eso no fue una revolución.
Eso no fue una revolución, porque lastimosamente ellos mataron y atentaron contra los derechos de las personas. No puede considerarse una revolución donde afectas a la ciudadanía, donde afectas al pueblo. ¿Me dejo entender? Entonces, sencillamente, nada que vaya contra las armas, que vaya contra un gobierno, es bueno, alumnos. Nada, nada. Para eso hay entes en organismos especializados en los cuales sencillamente podemos, ¿no?, hacer defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, volvamos entonces. Entonces, dentro de ellos destaca también a Manuel Ignacio Vivanco, a Juan Antonio Pesé, el apoyo de Ramón Castilla, ¿no? En 1884, luego de la guerra con Chile, acuérdense, ¿no? Cáceres lideró la lucha contra ¿qué? Contra el gobierno de Miguel Iglesias, ¿se acuerdan? Contra Miguel Iglesias, ¿no? Desencadenando su renuncia, y él asumió el poder en 1866 y en 1890, ¿no? Y siendo después su sucesor Remigio Morales Bermúdez, quien producto de una enfermedad, ¿se acuerdan? Al finalizar su mandato, no sencillamente aún se mantenía el gobierno Cáceres, sería el ganador de las elecciones en 1894, ¿no? Entonces, la población reclamaba y eso generó nuevamente una guerra una guerra civil. Ya les he explicado que una guerra civil es cuando se producen internamente. Dentro del pueblo. Exactamente, dentro del pueblo. Liderada justamente por Nicolás de Piedra, ¿no? Quien asume el poder en 1895 y tras eso renuncia Cáceres, ¿no? Cáceres renuncia. Muy bien. También tenemos a Sánchez Cerro, ¿no? Antes de llegar, yo me he adelantado acá. Vamos a poner acá. A ver, estos son los gobiernos que les puse un ratito. Ahí vamos a ponerlo mejor. ¿Ya? El gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Y el oncenio de Leguía, 11 años de gobierno, ¿no? Y el de Sánchez Cerro, ¿no? Augusto B. Leguía inició su gobierno en 1929, ¿se acuerdan, chicos? El cual se caracterizó por una tendencia, a ver, ¿él fue democrático? ¿Leguía fue democrático? ¿Cómo? Entonces, ¿qué gobierno fue? Aristocrático. No. ¿Cómo fue? Militar. Militar, pero ¿cómo fue su gobierno? Fue democrático. No. Autoritario. Militar. Autoritario. Ya les he dicho, fue un gobierno autoritario, ¿no? Luego de aprobar la Constitución, no contemplaba la reelección. Él es el que dijo que no había una reelección inmediata. Modificó este artículo. ¿Para qué? A ver, ¿por qué lo modificó el artículo de la Constitución? Para seguir en la presidencia. ¿Cuántos años? Leguía modernizó el Perú. Ah, sí, pero ¿cuántos años gobernó Leguía? 11 11 años. 11 años. Muy bien, cambió lo que es la Constitución justamente para poder gobernar 11 años. ¿Ya? Recuerden que también estaba nuestra economía producto de la crisis, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Se alza ahí en eso, ¿quién entra al gobierno? Luis Sánchez Cerro, ¿no? En 1930, luego que llamaría elecciones, ¿no? Aunque después sería asesinado, ¿no? En 1933. Dense cuenta, alumnos, lo que les estoy relatando es cómo llegaron al poder muchas personas y cómo fueron sacados también. Muchos de ellos en el camino murieron, ¿no? Producto de los autogolpes o producto de que la gente no estuvo de acuerdo, la población no estuvo de acuerdo, motiva eso. Después viene el golpe de Manuel Odría en 1948, ¿no? ¿No? Dirigió un golpe de Estado. ¿Contra qué? A ver, ¿contra quién, presidente? A ver si se acuerdan. ¿Contra quién? A ver. Ribeiro. Ribeiro, ¿no? ¿Qué hizo qué? En el mar, ¿qué hizo? Las 200 Las millas. 200 La millas. tesis de las 200 millas. Muy bien. Solamente escucho a dos alumnos que están participando. ¿Ah? Alumnos, por favor. ¿Ah? Ventura, yo no sé qué estás haciendo, que te veo tus labios, te estoy observando. ¿Ah? Y Yanira me ha apagado su cámara. ¿Ok? Alumnos, por favor. ¿Ah? Yo los estoy observando. Después, profesor, ¿por qué me puso esa nota? A Juan lo veo que se está estirando. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y no están bien sentados. Alejandra la veo bien sentadita, por ejemplo. A Raymond también. Muy bien. A María también. Entonces, se cuenta. Los Mara también. Los estoy observando. Por favor, alumnos. Más bien participen en la clase, chicos. ¿Ok? Ya. Sigamos. Justamente a José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Entonces, ahí donde se inauguró su gobierno llamado el Ochenio, ¿no? El Ochenio de Madrid, de Manuel Odría. ¿Por qué el Ochenio? Porque duró 8 8 años. años.
Duró 8 años en su 8 años. gobierno. 8 años. Exactamente, ahora sí, muy bien, eso es esto, bien, muy bien. Entonces ahí inició una junta militar, ¿no? De gobierno, en la cual la llamó la selección, en la que Odría sería el único candidato, porque ¿qué hizo? Asustó a los demás candidatos, los persiguió políticamente. Entonces, hasta podría decir que los extorsionó, ¿no? Entonces, de una manera u otra los apartó. Entonces, siendo el único candidato, él les ganó las elecciones. Pues mandó a la cárcel a su contrincante, ¿no? Al general Ernesto Montañez, ¿no? Quien era el otro contendiente y prácticamente quedó como candidato único. Entonces, es ahí donde permanece este poder. ¿Hasta qué año? 1956, cuando Prado Ugarteche recién toma el poder y gana las elecciones, ¿no? Después tenemos justamente lo que estamos viendo acá en el cuadro, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas fases fueron? 2. 2 fases, ¿no? La primera fase, ¿quién lo hizo? Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Muy bien, la segunda fue Francisco Morales Bermúdez. Juan Velasco Alvarado, sí, Juan Velasco Alvarado, ¿a quién sencillamente, contra quién se levantó en su dictadura? ¿A quién sencillamente sacó del poder? Belaúnde Terry. A Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Una vez quien lo sacó con el pretexto de ¿qué pérdida? La pérdida de la página 11. Exactamente. Que nunca existió. Muy bien, un acuerdo que nunca existió, ¿no? Con la International Petroleum Company, ¿no? En la cual el pueblo y la gente quería saber verdaderamente en qué consistió ese trato, ¿no? Y después se dieron con la sorpresa que ese trato nunca se llevó a cabo, ¿no? Nunca se llevó a cabo. Entonces, sencillamente fue una mentira y solamente fue un pretexto para poderlo sacar del gobierno, ¿no? Y eso ocurrió el 3 de octubre de 1968, donde se produce el golpe de Estado que se depone a Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y se inicia un gobierno de dictadura militar con expropiación, con estatización, con quitar a los grandes hacendados sus haciendas, una reforma agraria y benefició a la clase popular, pero de una manera inadecuada, ¿no? De una manera inadecuada. Producto de la primera fase llamada, ¿cómo se llamó? Plan Inca. Plan Inca, surge un segundo golpe, ¿no? A cargo de Morales Bermúdez, debido a la decadencia que estaba Juan Velasco. ¿Qué le estaba pasando a Juan Velasco Alvarado, se acuerda? Estaba mal y le amputaron una pierna. Muy bien, estaba mal, amputado. Claro, se sentía muy mal, ¿no? Entonces, en ese momento, el golpe de Morales Bermúdez, en 1975, ¿en qué departamento? Tacna. Muy bien, se produce el Tanazo. Ok, alumnos, están bien atentos, ¿no? Tacnazo. Muy bien, el Tanazo, ¿no? Entonces, y producto también de la crisis económica, la nacionalización de los recursos, apartar a los países que la cual nosotros de alguna manera u otra somos dependientes económicamente. ¿Qué país fue? Norteamérica. Estados Unidos, muy bien, Daniel. Entonces, Estados Unidos sencillamente de alguna manera u otra nos perjudicó bastante la expropiación de los bancos, de los medios de comunicación, todo, ¿no? Entonces, el general Francisco Morales Bermúdez, un 29 de agosto de 1975, ¿no? Toma el poder. Al llegar al poder, ¿no? Sencillamente él trata de reformar todo, cambiar. Pone la contra del plan Inca y llama el plan Tupac Amaru, ¿no? Sencillamente, la cual lo único que hace es tratar de cambiar todo lo que se hizo. No se llevó a cabo, ¿no? Solamente fue un plan que no se llevó a cabo. Lo único que sí hizo fue convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Y en la cual gana ¿quién? Belaúnde Terry. No, en la asamblea constituyente, ¿quién gana? El APRA. El APRA, ¿no? Sí. A cargo de Víctor Raúl Aya de la Torre. Fernando Belaúnde Terry no se presenta porque él dice, no necesitamos una asamblea para convocar elecciones. Entonces, prácticamente el gobierno de Francisco Morales Bermúdez lo que hace es devolver los medios de comunicación. ¿Qué más? Sencillamente deja de perseguir a los exiliados, los trajo nuevamente. Es por eso que Fernando Belaúnde Terry puede regresar y ser candidato, ¿no? Que después ya lo vamos a ver que gana, ¿no? Es así, donde sencillamente un gobierno autoritario de caos y muerte, revoluciones, que trajo como consecuencia, ¿no? Un nacionalismo frustrado, un nacionalismo que de alguna manera afectó a nuestro poder, a nuestro gobierno, sencillamente hasta esta etapa, ¿no? Los caudillajes, las revoluciones, la dictadura, ¿no? El primer militarismo, el segundo y el tercer militarismo,
sencillamente afectado, no afectado. Esto es lo que les he hablado, solamente les estoy poniendo, ¿no? De Balta, asesinatos, revoluciones, ¿no? Revoluciones, el segundo gobierno de Cáceres, de Miguel Iglesias, el famoso Montonero, ¿no? Sencillamente Sánchez Cerro, gobiernos como el de Augusto Beleguía, que se quedaron autoritarios, Manuel Rodríguez, 8 años, 11 años, gobiernos donde prácticamente afectó a las clases proletarias, las clases sociales, ¿no? Y de alguna manera u otra provocó estas revoluciones, las cuales no estamos totalmente de acuerdo, porque los gobiernos deben llegar democráticamente, ¿ok? Así sean afanes nacionalistas. Es como ahora, ¿no? Alumnos, ya están escuchando ustedes, ya están saliendo los candidatos. A ver, díganme los candidatos actuales para el sillón presidencial en el 2021, una vez que acabe su gobierno democráticamente. Partido Popular. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes son los candidatos? ¿Han escuchado? El Partido Morado. Nombres. Nombres, no partidos, nombres. ¿A quién han escuchado? A ver. Susan Paredes. Ya, muy bien, que ella va a representar al partido Morado. ¿Quién es su El candidato? tío de Cristina. ¿Quién es su candidato? Guzmán, ¿no? Hernando de Soto. No, Hernando de Soto también, muy bien. Muy bien. Forsyth, muy bien. Son los candidatos. Es economista, va a postular. Hernando de Soto, exacto. Muy bien, están enterados, los felicito. Ya, entonces esos son los candidatos que sus padres van a tener que escoger. Pero ¿cómo lo vamos a escoger? Democráticamente. Puede ser Forsey. Ajá, vamos a ver. Inteligencia. Sí, vamos a ver cómo se va a hacer las elecciones, tal vez con esta pandemia va a afectar, vamos a ver qué es lo que van a decir, ¿no? Aunque he escuchado alumnos que de repente va a ser a campo libre, quiere decir que ya no van a ser en los colegios, va a ser un estadio, en los estadios que más amplios, sencillamente ahí puede ser para que la gente no se pueda contagiar, dependiendo de lo que vaya a conllevar todavía hasta abril, que son las elecciones, ¿no? Abril y marzo, que son las elecciones. Muy bien, alumno, entonces ese es el proceso, como la reconstrucción nacional, también se acuerdan de el llamado reconstrucción nacional, pero seguían gobernando, ¿cómo se llama? Seguían gobernando los militares, ¿no? Con el afán de reconstruir sencillamente. Hicieron cosas buenas también, pero también se cedieron, ¿no? Entonces, esa crisis conllevó a estas revoluciones, conllevó hasta llegar alumnos, ¿no? Gobiernos que se hacían llamar populistas, gobiernos que se hicieron llamar que iban a favorecer al pueblo y al último lo afectado, ¿no? Esos son los gobiernos militares que nosotros hemos visto hasta llegar el último. ¿Cuál fue el último? El que más afectó a nuestro país. Acá tenemos a Simón Bolívar, tenemos todos los que nos han gobernado, civilistas, aristocráticos, las reformas que se dio, como la reforma agraria, que supuestamente era popular, pero expropiando los bienes de los grandes hacendados, ¿no? Entonces, esa no era la manera, ¿no? Las reformas culturales, la educación, ¿ok? ¿Cuál fue el último alumno? Estoy esperando, ¿cuál fue el último? A ver, estoy esperando hasta llegar, eso es lo que hemos hablado. ¿Cuál? Belaúnde Terry. Hasta Belaúnde Terry, seguro, la expropiación, el último golpe que se ha dado en nuestro país. Después de los gobiernos, después del gobierno revolucionario de Francisco Morales Bermúdez, vinieron los gobiernos democráticos. ¿Quién supuestamente le llamaron con un autogolpe? ¿Quién? Gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori, ¿en qué año? 1992. 1992. Es ahí donde nos vamos a quedar, alumnos, ¿ya? Y vamos a ver que el autogolpe, ¿no? De Alberto Fujimori en 1992, ¿no? ¿Qué pasó, alumnos, para que ocurra esto? Él lo que quería tener un plan de gobierno y donde no tenía una mayoría en el Congreso. La mayoría del Congreso no aprobaba sus reformas. Entonces él decidió cerrar el Congreso, ¿no? Entonces dentro de ello fue un autogolpe el 5 de abril de 1992, ¿no? Recuerden que pasábamos en ese tiempo lo que es una inflación, pasábamos la violencia del terrorismo, acto de corrupción. Acuérdense Vladimiro Montesinos, que ya lo vamos a hablar más adelante de él, ¿no? Durante ese contexto, entonces Fujimori cierra el 5 de abril de 1992 el Congreso, ¿no? Y se forma lo que es el CCD, Congreso Constituyente Democrático, y donde sale la nueva Constitución de la de 1993. Esta nueva Constitución, recuerden que hasta antes de ese momento teníamos la Constitución de 1979 y pasamos a la Constitución de 1993, ¿ok? Hay algunos cambios, por supuesto que hay unos cambios, ¿no? Entonces,
¿Qué pasó? Ahí se sublevó también, sencillamente se levantó el general Salinas Sedón, ¿no? Justamente quiso hacerle un golpe militar a Fujimori, pues no lo conllevó, ¿no? Quiso hacerle un autogolpe, ¿no? Ese mismo año se forma justamente el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Se convoca una nueva selección y donde se reelige, ¿no? Pero ¿qué destapó todo? ¿Qué vino? ¿Qué trajo abajo el gobierno de Fujimori? Fue un famoso video. ¿Han escuchado qué video fue? No. Ya, el video que fue alumno fue el famoso video, el Vladivideo. El Vladivideo. ¿Y qué es el Vladivideo? En ese video se ve, a ver, un ratito, voy a ver si un ratito lo voy a poner acá. A ver, déjenme ver un ratito, chicos, para ponerles acá. Acá está el gobierno de Fujimori. Un ratito, por favor. Estamos... Un ratito, déjenme ver. Profe, era cuando Vilmir le firmaba cómo le pagaban plata a las personas. Al hermano de Alex Cudi. A ver, un ratito, déjenme ver para verlo, para que usted, a ver, lo puedan apreciar. Este famoso video fue, un ratito chicos, un ratito. A ver, déjenme ver. Se ve ¿Escucha? todo guiado y con... Observen, miren, observen chicos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo ahí, profe? ¿Qué está haciendo A ver, te explico. Un trade. Montesinos está pagando al hermano de Alex Cudi, Alberto Cudi, le está pagando porque él pertenecía al partido opuesto en el Congreso y lo estaba comprando para que vote a favor de la reforma. O sea, estaba transando con él sencillamente para que pueda votar a favor del gobierno de Fujimori. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces estaba comprando. Mira, observa. Estaba comprando votos. Exactamente. Del Congreso. ¿Ah? Comprando votos. Estafadores. ¿Ok? Entonces, de esa manera, alumnos, de esa manera, sencillamente comprado, no solamente compró a congresistas, compró a dueños de canales de televisión, todo, pero eso lo vamos a ver en su debido momento. Es de esta manera, alumnos, como nosotros terminamos el proceso de los gobiernos militares y democráticos. La opción más dable, ¿cuál es? Los gobiernos democráticos. De repente nos podemos equivocar, pero la elección del pueblo debe ser la más correcta. La democracia es la correcta. Bueno, alumnos, hasta ahí nos vamos a quedar. El profesor Juan Carlos Onayo Briceño les agradece por la clase, recordarlos. Adiós, profesor. Tienes un ratito, tienen tareas, solamente les estoy dejando por los exámenes una tarea simple que es dibujar, pero en sus cuadernos. En sus cuadernos. Recuerden no trabajar en Word, por favor, alumnos, y las tareas en la fecha indicada. Ok, alumnos, nos vemos mañana en la clase de geografía. Por favor, traten de ya obtener Anota, profe. su boletín. No. Eso está en el sistema, chicos. Tal vez ahorita no les puedo dar las notas. Profe, mañana El sistema no sale. No El sale en sistema no está, ya lo borraron en el sistema. A ver, iba a decir, pero como Ventura no deja hablar, no deja estar hablando el profesor y ella está interrumpiendo, no puedo Profe, decir. la tarea de tercer bimestre. ¿Okay? A ver, me escuchan, alumnos, les estoy diciendo que las notas están en el sistema. Quiere decir que tú das tu examen pasa directamente al sistema de las notas, ¿ok? Y el profesor tampoco lo puede observar. ¿Y dónde está? En el sistema. Ay, creo que no me has entendido. Te estoy diciendo que está pasando un rol o a un ítem de registro del profesor en el sistema. ¿Ok, chicos? Bueno, me tengo que retirar. Nos vemos. Cuídense Adiós, bastante, profesor. por favor. Cuídese. Adiós, profesor. Gracias. Cuídese. Adiós, profesor. Cuídense bastante, por favor. Chao.